Si piensas que la guerra moderna depende de tener más barcos y soldados, entonces lo que vas a ver ahora te va a volar la cabeza. Mayo de 2025. Costa de Rusia. A 30 millas de Novorossiysk. Ves la perspectiva de un dron marítimo ucraniano. En misión de combate, observa estos elementos en pantalla. Es el visor del dron. Y está fijando algo que está volando en el cielo. Un caza ruso Su-30SM. Una aeronave de $50 millones. Ahora, piensa conmigo. El dron está en el agua. El avión vuela a gran altura. Tiene sentido que un barco ataque a un avión. Pero, sigue mirando. Ali, ¿viste? El caza fue alcanzado y cae al mar. Un dron de $20,000 derribó un jet de 50 millones. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Eso nunca había pasado antes en la historia de la guerra moderna. Un barco derribando un avión. Solo que ese mismo día, un segundo caza también cayó de la misma manera. Pero lo que acabas de ver es solo un capítulo de una historia mucho más grande. Lo que Ucrania le ha hecho a la flota rusa hasta ahora es aún más impresionante. Para entender mejor lo que está pasando, necesitamos mirar allá por febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania. ¿Sabes qué fue lo primero que hicieron los rusos? Un bloqueo naval total. Ahora considera, Ucrania depende de exportar granos para sobrevivir económicamente. Estoy hablando de trigo, maíz y semillas. Países enteros en África y en Medio Oriente dependen de esas exportaciones. Pero con buques de guerra rusos bloqueando los puertos, nada entraba ni salía. En marzo de 2022, las exportaciones ucranianas bajaron casi a la mitad y la economía se desangraba. Y en ese sentido, la estrategia rusa era relativamente simple. Sin dinero de las exportaciones, Ucrania quiebra. Sin dinero no se puede sostener una guerra. Ese era el dragón que Ucrania tenía que enfrentar. Una flota de decenas de buques de guerra submarinos, 200 años de tradición naval, miles de millones en inversión militar. ¿Y Rusia? Bueno, creían tener todos los triunfos, pero había un problema. Ucrania no aceptó perder. Avancemos un poco hasta abril de 2022. Era una noche oscura en el Mar Negro. 2 misiles cruzan el cielo hacia el barco más grande de la flota rusa, el Moskva. El orgullo de la Marina rusa, un crucero gigante de casi 200 metros. 510 marineros a bordo. ¿Su valor? Increíbles $750 millones. Los 2 misiles Neptune dan en el blanco. Poco después del ataque, Rusia declaró que fue un incendio accidental, pero las imágenes satelitales no mienten. En 2 días, el Moskva ya estaba en el fondo del mar. Y ese momento lo cambió todo, porque Ucrania demostró algo que los manuales militares decían que era imposible: la idea de que no necesitas una marina para hundir barcos, solo necesitas ser más inteligente. En ese momento apareció el héroe de la historia, pero no era el héroe esperado por Rusia. Hablo de los ingenieros navales ucranianos. Antes de la guerra, muchos trabajaban en la industria civil. Hacían proyectos comerciales, embarcaciones de transporte, pero ahora trabajan en precariedad, con luz de emergencia, generadores ruidosos y paredes que tiemblan con explosiones lejanas. A veces pierden energía soldando, esperan a que regresen los generadores, pero siguen adelante, porque cada dron puede salvar vidas ucranianas y hundir millones de dólares en acero ruso. Los primeros prototipos se construían en instalaciones improvisadas, sin equipo militar sofisticado, sin presupuesto de defensa, solo herramientas comerciales y creatividad. Construyen motores adaptados, explosivos y cámaras de seguridad básicas. Parecía improvisado, pero funcionaba, y lo mejor, era muy barato. Y entre los drones que construyeron, uno de ellos merece una mención especial: el Magura Umba 5. Un barquito de 5,5 metros, pero con un alcance increíble de 800 kilómetros. Su tamaño engaña.
Carga hasta 320 kilos de explosivos. Solo que había un problema. Puede parecer mucho, pero 320 kilos no son suficientes para hundir un buque de guerra moderno. Estos barcos están divididos en secciones. Si hay un agujero en el casco, bueno, cierran esa parte y siguen flotando. Entonces, los ingenieros ucranianos cambiaron de táctica. En lugar de un dron, mandan 10. Todos al mismo tiempo, de todos lados, como pirañas atacando a una presa mayor. Imagina que estás en un barco ruso, de noche en el Mar Negro. De pronto, luces pequeñas y rápidas surgen en el agua desde todas las direcciones. Corres a la ametralladora y disparas en la oscuridad, pero son muchos y muy rápidos. Y no dejan de venir. Derribas un dron y surgen 3 más. Es como parar la lluvia con las manos. Y entonces, en febrero de 2024, Ucrania hizo un nuevo ataque, aún más impresionante. ¿El objetivo? Un buque de guerra ruso llamado Ivanovets que patrullaba cerca de Crimea. Los drones llegaron. 10 al mismo tiempo. El impacto causó explosiones sucesivas y dañó el motor. El centro y la parte trasera, en minutos el barco se hundía. $50 millones en acero, hundiéndose. Lo increíble es que fue destruido por drones que costaron menos de 200,000. Días después, fue el turno del barco de transporte César Kunikov. Esta vez, los drones atacaron con mayor coordinación. Unos distrajeron y otros atacaron puntos críticos del casco. La tripulación no alcanzó a pedir auxilio. Y fue ahí que Rusia se dio cuenta de algo terrible. Sus sistemas de defensa estaban diseñados para detener misiles que venían del cielo, no para detener enjambres acuáticos. No podían defenderse. La pérdida fue grande, pero ese no fue el mayor golpe para Rusia. Déjame contarte lo que ocurrió. Rusia tenía un submarino escondido en el puerto de Novorossiysk, el Rostov del Don. ¿Su valor? Más de $300 millones, igual a varios de esos barcos mencionados antes. Como era de esperarse, estaba muy protegido, con barcazas, redes antidrones y sistemas de defensa en capas. Rusia creía que estaba a salvo ahí. Pero en la madrugada del 24 de septiembre de 2023, un misil de crucero Storm Shadow cruzó el cielo. Penetró varios metros de roca y concreto. La explosión se vio desde el espacio. Cuando el humo se disipó, el submarino quedó destruido, hundido en el propio puerto. Y ahí Rusia aprendió una dura lección. Si ni un puerto fortificado era seguro, ¿a dónde más irían? La respuesta a esa pregunta llegó en 2024. A ningún lugar. Entonces, la flota rusa abandonó Sebastopol, la base naval que usaban desde hacía más de 200 años. Los barcos escaparon hacia el este, lejos de la costa ucraniana. Pero, mientras Rusia retrocedía, los drones ucranianos estaban evolucionando. Ya no eran solo barcos explosivos, se estaban convirtiendo en plataformas de armas. Más recientemente, en diciembre de 2024, un Magura Quinta 5 aparece en video llevando algo diferente, un lanzador de misiles. Los mismos misiles antiaéreos usados en aviones de combate. Entonces pasó algo inédito, un helicóptero ruso. Mi-8 volaba sobre el Mar Negro, el dron fijó el objetivo y disparó. Y el helicóptero explotó en el aire. Por primera vez, un dron marítimo no tripulado derribó una aeronave. Después fueron 2 helicópteros, luego 3, y entonces llegamos a mayo de 2025, el momento que viste al inicio del video. 2 cazas Su-30 aeronaves de combate pilotadas por aviadores entrenados por años. Fueron derribados por drones remotos, sobre el mar, a 30 millas de la costa rusa. La asimetría era absurda. Un barco derribando aviones. Así Ucrania rompió el paradigma naval vigente por siglos. Ahora, en los primeros meses de 2026,
Las estimaciones son que el 40% de toda la flota rusa del Mar Negro fue destruida o está gravemente dañada. Casi la mitad, incluyendo cruceros, corbetas, barcos de transporte y submarinos. Miles de millones de dólares en capacidad naval eliminados. Lo que quedó está en los puertos oculto, con miedo de salir. Y hay algo aún más revelador en esta historia. En julio de 2025, Rusia anunció que va a desmantelar el Admiral Kuznetsov. Su único portaaviones llevaba 8 años en reparación por incendios y accidentes. Desviaron fondos y al final cortarán el barco en pedazos. Sin portaaviones, Rusia deja de ser una potencia naval global, y mientras Rusia se hundía, Ucrania resucitaba. En 2024, Ucrania exportó 88 millones de toneladas de granos. En enero de 2025, las exportaciones volvieron a los niveles de antes de la guerra. ¿El motivo? Los mismos drones que destruyeron barcos rusos ahora protegen los barcos comerciales ucranianos. Cada tonelada de grano exportada genera ingresos. Ese ingreso financia más drones. Esos drones destruyen más barcos rusos. Menos barcos rusos, rutas más seguras y más exportaciones. Un círculo virtuoso que Rusia no puede romper. Los ingenieros ucranianos salvaron la economía del país. Ellos demostraron algo que cambiará las guerras para siempre. Y el mundo observa. Mira Taiwán, por ejemplo. En marzo de 2025, Taiwán presentó su dron naval Endeavour Manta, un dron inspirado en drones ucranianos. Taiwán invirtió $40,000 millones en guerra asimétrica por una razón sencilla. Si China intenta invadir, el estrecho es un infierno de drones y misiles. La estrategia ucraniana se usa en otras partes del mundo. Las reglas han cambiado no solo en el Mar Negro. Aquí está la predicción que nadie quiere decir en voz alta. En menos de 10 años, portaaviones de $13,000 millones serán objetivos flotantes. Los submarinos nucleares van a tener miedo de salir del puerto. Y la próxima guerra la ganará quien tenga más creatividad, no más presupuesto. Porque lo que Ucrania demostró es simple. Los barcos grandes y caros son objetivos grandes y caros. Y un enjambre de drones baratos puede destruirlos. El futuro de la guerra naval no depende de tener los barcos más grandes, sino de adaptarse rápido, lo cual es importante para todos. Porque países de todo el mundo gastan billones en defensa convencional. Portaaviones, fragatas, submarinos nucleares. ¿Y si eso fuera obsoleto? ¿Y si la defensa del futuro costara una fracción de lo que los gobiernos gastan hoy? Ucrania demostró que es posible. Un país sin marina venció a una marina de 200 años, usando ingenieros que convirtieron limitaciones en ventajas e improvisación en innovación, y funcionó. Detente a pensar, en ese barco derribando un avión al principio del video parece una locura, ¿verdad? Pero sucedió y redefinió lo que significa el poder naval en el siglo XXI. ¿Y tú, qué opinas? ¿Siguen teniendo futuro los portaaviones y barcos gigantes o ya ganaron los drones? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con quien lo necesite. Suscríbete para más análisis. Hasta el próximo video.